Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. ¿Por qué mi invitado recibe tantos ataques en su vida? Lo amenazaron 2 veces con un arma en la cabeza. También fue rescatado de una manada de leones hambrientos. Sí, de verdad. Él piensa que es porque descubrió las claves para decodificar al anticristo. Hoy, en Es Sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Hay vida después de la muerte. ¿Hay fuerzas escondidas de la oscuridad tratando de bloquear las bendiciones de Dios para tu vida? ¿Existen los ángeles proveyéndonos de protección sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, yo no sé si a ustedes los han rodeado leones hambrientos, pero, Mark, debo preguntarte, ¿cómo rayos tú estabas en la oscuridad en África, caminando hacia tu transporte? ¿Y cómo supiste que había leones ahí? Estaba oscuro. Estaba todo oscuro, como a las 10 de la noche. Había unos enormes arbustos alrededor del estacionamiento de nuestro Safari Jeep. Los demás comían en unas mesas de día de campo, sin más luz que unas antorchas encendidas. Yo quería ver las estrellas, y caminando hacia los arbustos, una voz dentro de mí dijo, «No vayas tras los arbustos». Pensé, ¡qué locura! Seguí caminando más, y la voz fue más fuerte. «No vayas tras de los arbustos». Así que paré y el conductor y líder del grupo dijo, «Es hora de volver al Jeep». Así que regresé unos pasos, volví al Jeep, encendimos las luces y había 6 leonas a unos 20 pies caminando detrás de los arbustos. Sirve escuchar a Dios. Sí, pero, sirve. ¿sabes qué? Unas personas oyen la voz de Dios y la desechan. Mark, noté que tú no enfatizas, como muchos cristianos, el rapto. ¿Por qué? Bueno, para mí, yo siento como cuando una casa se incendia. Muchos salen corriendo, pero hay bomberos que entran corriendo. Pienso que esta es la Copa Mundial de la historia humana. Y para mí, no debo salir hasta que mi misión se cumpla. Podría morir mañana, así que, ¿qué diferencia hay? Y no pienso obtener puntos por hacerlo bien o hacerlo mal. Por lo que prefiero estar mal y listo que bien y no preparado. Ahora dime sobre por qué estás tan apasionado sobre el anticristo, el fin de los tiempos, todo ese escenario. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, los últimos 2000 años todos han querido descifrar quién es el anticristo. Y muchos han hecho afirmaciones absurdas y todas equivocadas. Así que, para mí, yo pienso que la cosa más importante que Dios me reveló fue cómo decodificar en realidad al anticristo y el fin de los tiempos para poder irlo perfilando. Debemos perfilar en vez de descifrar quién es el anticristo. Ver su comportamiento, ver lo que... cómo es que reaccionará, cómo tratará de controlar, cómo tratará de manipular a las personas, cuál es su modus operandi, cuáles son sus fines y así no nos engañarán. Pero estás muy apasionado por ello. ¿Por qué tanta pasión ahora? Bueno, para ser exacto, Dios me ha revelado algo que asombrará a muchos cristianos y muchas iglesias. Esto fue en los 70, fui salvado hace 45 años, y por los 70 comencé a descubrir que el rey Salomón es un tipo de anticristo, no Cristo. He meditado en eso por 40 años. Intenté escribir un libro y no me era posible hasta que por fin lo tengo listo.
Los cristianos deben oír que será fácil ser engañados si buscan un rey Salomón que sea sabio para resolver los problemas de Medio Oriente. Me gusta una de las cosas que haces porque muy pocos cristianos entienden esto. Tres grandes religiones en el mundo, cristianismo, islamismo y judaísmo, todas creen en un Mesías y todas creen en un antimesías. Dime brevemente la visión básica, la visión del anticristo para esas tres grandes religiones. Claro, algo que es fascinante en el Islam es que tienen una figura del anticristo llamada el Dajjal. Ellos creen que su anticristo es el Mesías judío. Y en el judaísmo, en unas sectas del judaísmo, tienen un anticristo llamado Armilus, quien creen que es el Mesías cristiano. En la cristiandad, en su teología, muchos creen que su anticristo es el Mesías islámico. Así que el Mesías de unos es el antimesías del otro. Rabí, ¿cómo nos ayuda a conocer estas perspectivas del fin de los tiempos? Eso es importante, en especial si te das cuenta, para el judaísmo, ellos tendrán, como dijiste, un Mesías sacrificial, un rey Mesías conquistador. Tienen un anticristo, tienen 2 testigos como Moisés y un Elías, son como 5 personas. En el Islam tienen a su Mesías Mahdi, tienen un anticristo, tienen un Jesús, 2 apariciones de Jesús, un Jesús falso y un Jesús real. Conocerás al Jesús falso porque ama al pueblo judío, es lo que dicen. Tiene una bestia que surge de la tierra. El cristianismo tiene 2 testigos. Bueno, tienen el Mesías que viene. Son como 15 personas en la escena. ¿Cómo sabremos quién es quién? Suena a Bissell Meshuga para mí. Él sabe, es un tanto loco. La forma en que nos ayuda es que al conocer su visión del fin del tiempo no nos engañarán o confundirán. Y por curiosidad, e imagino que algunos se preguntan estas cosas. ¿Por qué los judíos rechazan a Jesús como el Mesías? Es una gran pregunta. Pienso que la razón por la que muchos judíos rechazan a Yeshua, Jesús, como su Mesías, es por todas las escrituras que él no cumplió, las que en su visión el Mesías haría. Por ejemplo, ellos ven al Mesías reuniendo a todos los hijos de Israel, reconstruyendo el templo, ¿de acuerdo? Y restaurando todas las fortunas de Israel. Jerusalén al fin sería la capital del mundo. Las naciones ni siquiera quieren que sea la capital de Israel. Así que, ¿sabes qué? Estudié esto yo mismo. Y lo que encontré fue que hay 2 tipos de predicción. Una, un Mesías sufrido y servicial. Y uno que traerá una era de paz, un rey Mesías. Pero ¿cómo podrá tener paz el rey? A menos de que se haga algo con los humanos para cambiar su corazón. Jeremías dijo, el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Ahora todos se preguntan quién es el anticristo. Pero por primera vez en la historia, tal vez debemos preguntarnos, ¿qué es el anticristo? ¿Puede ser un ser creado usando inteligencia artificial? Ya lo veremos. No se vayan. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Hola, Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Muy bien, Rabino, incluso has explorado el uso de inteligencia artificial como parte del sistema del anticristo. Explícalo. Seguro, hay que darse cuenta que no solo es un anticristo principal, sino que es todo un sistema que se desarrollará para controlar y manipular humanos.
E incluso lo vemos ahora en China. Tienen una puntuación de crédito social. Igual que en América, hay que tener un buen historial financiero para obtener un crédito. Allá se monitorea todo tu comportamiento social y literalmente eso puede evitar que tengas un pasaporte. A más de 11 millones de personas en China se les ha negado boletos de avión, boletos de tren, porque todos son monitoreados por cientos de millones de cámaras inteligentes con reconocimiento facial. Incluso hay un candidato en Nueva York postulado para presidente que quiere implementar eso aquí. También hay aquí algunas brechas donde muchas personas quieren ver si son judías, ¿cierto? Así Correcto. que se hacen pruebas de ADN. También descubrí recientemente que el gobierno trabaja con laboratorios y pruebas de ADN. Les dan acceso a todo. Así que cuando quieren encontrar a un sospechoso, pueden ver quiénes son sus parientes. Tú has dicho, quiero concentrarme en comportamientos específicos más que en nombres específicos para el anticristo. Seguro. Explica eso. Seguro, pienso que el principal modus operandi del anticristo será lo que llamo anarquía legalizada. Lo que quiere decir que será un patrón histórico. Con Amán, en el libro de Esther, había dicho, bien, hagamos una ley para cometer genocidio y matar a los judíos y justificarlo. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Aborto legalizado, drogas legalizadas, legalizando... Bueno, sienten que si lo legalizan, harán lo correcto. Y ahí es donde entra el engaño. Un ejemplo de un tipo del anticristo es lo opuesto a lo que muchos cristianos elegirían. Rabí Mark dice que Salomón es un tipo de anticristo. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Sabes que en Apocalipsis dice que el número es un número de hombre, cierto? Y dice, aquí hay sabiduría, y luego habla del 666. ¿Sabes que el único lugar en la Biblia donde la sabiduría se conecta al 666 es con el rey Salomón? Dice así, ¿cuánto oro llegó a él cada año? 666 talentos de oro. Nunca había pensado en Y eso. todo lo que Dios le mandó a hacer al rey Salomón no lo hizo. Dios le dijo al rey Sid 500 años antes de Salomón, ya habían pasado por Saúl y David. Él le dijo, el rey no debe tomar muchas esposas. ¿Qué hizo él? El rey no debe tomar esposas extrañas. Él no debe aumentar la plata y el oro. Él no debe aumentar caballos. ¿Sabías que Salomón era vendedor de armas? ¿Qué pasaría hoy si Netanyahu vendiera material nuclear a Irán? Es lo que Salomón hacía. El tanque moderno era el caballo y la carroza. Él iba a Egipto, dice, compraba el caballo y la carroza y luego vendía a los heteos. Se lo vendía al enemigo. Salomón, muchas personas no saben que fue la primera persona que hizo sacrificios infantiles. Él fue quien inició los sacrificios infantiles, pues construyó los ídolos de Moloch, ¿sí? Milcam, Enkibosh y todas sus esposas, con las que tenía hijos, que ofrecían a Moloch. Bueno, la mayoría pensamos que Salomón era un rey sabio, pero su final no fue tan sabio. No lo fue. Al pensar en la sabiduría, lo que recuerdan es que ofreció cortar al bebé en dos. Bueno, Cierto. sabemos que Israel es hijo de Dios y en los últimos días el sabio Salomón intentará cortar la nación de Israel en dos, cortar al bebé de nuevo Eso en es dos. muy interesante. Brevemente, dime sobre por qué ves patrones repetidos en la Biblia en vez de, bueno, ya pasó tal cosa, así que podemos olvidar esa profecía, en especial en las fiestas. Sí, bueno, sucede que respecto a las fiestas, debemos entender que eran llamadas convocaciones. En hebreo la palabra es migra, que implica un ensayo general. Es decir, cada año hacían un ensayo de matar al Cordero de Pascua. Lo hacían solo en Pascua. Y al momento del sacrificio, por la tarde. Por eso Yeshua murió en Pascua. Durante el sacrificio de la tarde fue enterrado el día de pan sin levadura. Resucitó en la fiesta de las primicias. El Espíritu de Dios descendió en el Shabbat o Pentecostés. Pedro dice, bueno, es la tercera hora del día. Estos no deben beber. Es la hora del sacrificio matutino. Vemos el patrón en Eclesiastés 1:9. Dios dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasó es lo que pasará de nuevo. Así que hay que ver el patrón. Pues hay una visión llamada preterismo, ya recorre el cristianismo, el libro del Apocalipsis, ya
Todo se cumplió. Pero dame esa cita del Eclesiastés de nuevo y tú escucha esto. Sí, Eclesiastés 1:9 dice, lo que ya pasó es lo que pasará de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Adiós al preterismo. Mira, el Rabí Mark dice que el anticristo no será musulmán y que no será judío. Cuando volvamos, Mark nos dará una clave inconfundible para decodificar al anticristo. Volveremos. Estamos de regreso a su programa. Es Sobrenatural. Rabino Mark, muchos cristianos creen que el anticristo será musulmán o judío, pero tú piensas que es probable que será un cristiano descarriado. ¿Por qué? Sí, es porque creo lo que la palabra de Dios dice. Pues esa es una buena razón. La primera epístola de Juan, él dice, sabemos que estamos en los últimos días y han habido muchos anticristos. Y así que noten que vieron muchos anticristos, todo un sistema. Y luego dice, así es como sabemos que estamos en los últimos días. Él dice, y estos anticristos salieron de entre nosotros, de entre los creyentes. Es muy específico. Dime ahora, en tu opinión, ¿la iglesia se desvió con el fin de los tiempos? Bueno, tiene que ver con el hecho que Dios dice que Él declara el final desde el principio. Así que si no comenzamos bien, el final será un desastre. Todos empiezan en Apocalipsis y tratan de desarrollar todo sin ver todas las conexiones con el Antiguo Testamento. Será un desastre. Los primeros creyentes no querían tener que ver con personas judías debido al antisemitismo, así que de inmediato es como la iglesia se reinstaló en Roma. Es de quedarse en Jerusalén. Ellos cortaron sus raíces. Cortaron las raíces por completo. Incluso dices que hubo un punto en el que el apóstol Juan fue expulsado de la iglesia. Está en las Escrituras y muchas personas no lo ven, pero te puedo mostrar en Tercera de Juan. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el apóstol Juan, lo dice tu Biblia, Juan fue expulsado de la iglesia? Todos los judíos no lo saben. fueron expulsados de la iglesia. Cada gentil que no dejaba que entraran judíos también eran expulsados de la iglesia. Está en cada Biblia y las personas no lo ven. Está en la Tercera de Juan. La mentalidad griega sí. Sustituyó la mentalidad hebrea y causó mucho daño. Es más, de hecho, si no entiendes bien al judío e Israel, finalmente te equivocarás en varias áreas. Hay algo llamado teología del reemplazo. ¿Qué es y por qué está mal? Eso vino de la mentalidad griega en vez de la... puedo decir mentalidad judía, pero no. Diré como lo opuesto a la mentalidad bíblica. Exacto, de acuerdo. El problema es la mentalidad griega. Ellos ven el fin de los tiempos o una profecía como una lista. Ya pasó, aprobado. La mentalidad hebrea dice, ya pasó, bien, pasará de nuevo y pasará de nuevo porque todo es cíclico. Pero lo que pasa es que debido a que cortaron sus raíces judías, los judíos eran los que conocían la Torá. Lo que los griegos conocían era Platón, Aristóteles, Sócrates. Así que todo su fundamento moral, si no está basado en la Torá, se desarrolla por filosofía griega. Tuviste 2 sueños que dicen que estarás vivo cuando Jesús regrese. Tuve 2 sueños donde literalmente experimenté la resurrección. No estaba muerto, sino que estaba vivo. Cuando el arrebatamiento pasó y subí a través del techo, 2 veces experimenté el estar vivo para experimentar la resurrección de la muerte. Puedo relacionarme con eso y voy a decirte por qué. Hace varios años tuve una visitación de Dios. Y esto es lo que me dijo. 3 veces, pienso que 3 veces habla acerca de 2 testigos. Estos son 3 testigos. Volveré pronto, volveré pronto, volveré pronto. Sí, este es el tiempo más emocionante para estar vivo en la historia. Pensamos que pudimos nacer en cualquier otra generación, cualquier tiempo en la historia, pero tal como Esther, debemos darnos cuenta de que fuimos creados para un tiempo como este. Este es un tiempo increíble. Podremos ver la venida del Mesías.
La pregunta que tengo para ti no es si fuiste criado en una sinagoga o una iglesia o una mezquita toda tu vida. La pregunta que tengo para ti es, yo sé que quieres tener tu propia experiencia con Dios. Es bueno que yo la tenga, es bueno que el Rabí Mark la tenga, pero ¿qué hay de ti? Quiero que digas esta oración, será el primer paso. Repite después de mí, si quieres experimentar a Dios tú mismo. Repite después de mí. Querido Dios, cometí muchos errores, por los que me arrepiento. los que me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús que la sangre de Jesús elimina todos mis errores, elimina todos mis errores, todos mis pecados, y estoy limpio debido a tu sangre. Y ahora que estoy limpio, le pido a Jesús que seas mi Señor. Ven a vivir dentro de mí y apodérate de mi vida. Quiero conocerte. Quiero mi propia experiencia contigo. Amén. Amén. ¡Así sea!